El pasado 28 de julio de 2023 se celebró en San Petersburgo la cumbre ruso-africana y en esa cumbre el capitán y presidente interino burkinés Ibrahim Traoré leyó un discurso que ha dado mucho que hablar y que ha provocado que mucha gente ponga sus ojos en el joven jefe de Estado de Burkina Faso. En ese discurso, Traoré denunció el neocolonialismo practicado por los europeos y concretamente por los franceses en África y criticó a los gobernantes africanos que actúan como meros títeres de los estadounidenses y de los europeos. El mensaje que transmitió el presidente interino burkinés ha hecho que mucha gente lo asocie con el antiguo líder revolucionario burkinés Thomas Sankara y se han generado muchas expectativas en torno a Ibrahim Traoré, de modo que creo que es importante dedicarle un vídeo y explicaros quién es Ibrahim Traoré. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Ibrahim Traoré nació en 1988 en Bondoukou, Burkina Faso. Traoré ingresó en la escuela primaria de su aldea y posteriormente cursó sus estudios de secundaria y de bachillerato en Bobo-Dioulasso, que es la segunda ciudad más importante del país. A diferencia de otros militares burkineses, Traoré no entró en el ejército tras cursar sus estudios de bachillerato, puesto que quiso seguir estudiando y entró en la Universidad de Joseph Kizerbo de Ouagadougou para estudiar geología. En su etapa como universitario formó parte de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y en 2006 terminó sus estudios con excelentes calificaciones. Entre 2009 y 2010 entró en el ejército de Burkina Faso y se formó como oficial en la Academia Militar Georges Namoano de la localidad de Po. Durante su formación también pasó por Marruecos, donde fue entrenado en las tácticas antiaéreas y después de su formación regresó a Burkina Faso para integrarse en una unidad de infantería en Kaya. A partir de ahí, Traoré comenzó a escalar posiciones dentro del ejército burkinés. En 2012 fue ascendido a segundo teniente y en 2014 a teniente. Como teniente fue enviado a Mali para trabajar y cooperar con la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, más conocido como la MINUSMA. Esta misión ha tenido como objetivo buscar la estabilidad política y social en Mali, ya que desde 2012 el país ha estado sumido en una guerra civil en el que los norteños del país y sobre todo los tuaregs proclamaron unilateralmente la República de Azawad para separarse de Mali, aunque tampoco se puede perder de vista que en ese conflicto también se coló el terrorismo yihadista que con el tiempo se ha extendido por todo el Sahel. Ibrahim Traoré combatió para la MINUSMA y su trabajo no pasó desapercibido, porque la propia MINUSMA destacó la labor de Traoré y lo describieron como uno de los combatientes más valientes de la misión especial en Mali. Tras servir en Mali, regresó a Burkina Faso para hacer frente a la amenaza y el terrorismo yihadista en su propio país. El regreso de Traoré a Burkina Faso estuvo marcado por el anuncio del comienzo de las operaciones antiterroristas por parte del entonces presidente burkinés Kaboré. Por aquellos años, la amenaza yihadista en Burkina Faso y en una gran parte del Sahel era muy peligrosa y el ejército de Burkina Faso solo no podía hacer frente a esa amenaza, por lo que se creó una fuerza conjunta regional en el que militares de Burkina Faso, Mali, Mauritania, Chad y Níger aunaron sus fuerzas para acabar con los yihadistas. Traoré ya tenía experiencia en la lucha contra el terrorismo yihadista y participó en importantes batallas como la ofensiva de Otapunau de 2019 y otros combates que se libraron en el norte del país. Debido a sus hazañas y la valentía mostrada en los combates contra los yihadistas, en 2020 fue ascendido a capitán del ejército de Burkina Faso. Eso sí, lo que todavía no está muy claro es si Traoré formó parte de la unidad de operaciones especiales del ejército burkinés conocida como los Cobras. Llegó 2022 y la vida de Traoré cambió completamente. A principios del año pasado, Burkina Faso vivía una situación trágica y el gobierno se enfrentaba a varios desafíos. Por un
un lado, la amenaza yihadista continuaba y la dirección que estaba dando el gobierno burkinés a la lucha contra el terrorismo era pésima e insuficiente. Los militares denunciaban que no estaban siendo provistos con el armamento y la logística adecuada como para hacer frente al terrorismo yihadista, y esto mismo fue aceptado por el ex analista político de la CIA, Michael Surkin, que dijo lo siguiente: el ejército de Burkina Faso está profundamente mal equipado y no está preparado para la guerra que se le pide que luche. Está fuera de su profundidad. Su frustración con un gobierno igualmente fuera de su profundidad es comprensible. Por otro lado, el sentimiento antifrancés regresó a Burkina Faso y a una gran parte de los países francófonos del Sahel. En 2018, el gobierno burkinés y Francia firmaron un acuerdo que legitimaba la presencia de las tropas galas en el país africano para supuestamente combatir el yihadismo. Aunque en teoría era así, la verdad es que Francia nunca ha abandonado el neocolonialismo en África, puesto que muchos países africanos que forman parte de la francofonía obtuvieron su independencia política hace décadas, pero no la plena soberanía económica, lo que se traduce en la sustitución del colonialismo por el neocolonialismo. De ahí que entre finales de 2021 y comienzos de 2022, el pueblo de Burkina Faso protagonizó distintas manifestaciones antifrancesas e incluso rodearon distintas instituciones francesas en Burkina Faso. La situación de inestabilidad política y social, marcada por la incapacidad del gobierno burkinés de dar una dirección correcta a la lucha contra el terrorismo, provocó que entre el 23 y el 24 de enero, el Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración protagonizara un golpe de Estado que acabó derrocando al entonces presidente Kaboré. Durante esos días, los militares burkineses que formaban parte del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y la Restauración se amotinaron y tomaron distintas bases militares del país, incluida la de la capital. Pese que el gobierno negaba que se estuviera produciendo un golpe de Estado, el 24 de enero los militares tomaron la sede principal de Radio Televisión du Burkina y anunciaron la destitución del presidente Kaboré, la disolución del gobierno y del parlamento y la suspensión temporal de la Constitución de la nación. El golpe de Estado fue encabezado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba y, como os imaginaréis, Ibrahim Traoré formó parte del golpe militar. Pocas semanas después se constituyó una junta militar. Damiba se convirtió en el nuevo presidente interino y Albert Ouedraogo en el primer ministro del país. Damiba aseguró que asumía la presidencia de un gobierno provisional y transicional que duraría 30 meses y que posteriormente se comprometía a celebrar elecciones democráticas en el país. El motivo principal por el cual los militares decidieron deponer a Kaboré fue la mala gestión de la lucha contra el terrorismo yihadista, y los militares argumentaron que era necesario acabar con la lacra yihadista para recobrar la estabilidad y la normalidad en el país, y que para ello era necesario un gobierno firme y fuerte. Tras la toma del poder por parte de la junta militar, Traoré se convirtió en jefe de artillería del 10º Regimiento de Comando de Apoyo y Sostén y fue trasladado a Kaya. Pero no creáis que con la subida al poder de la junta militar acabó todo, para nada, porque en realidad la gestión de Damiba de la lucha contra la amenaza yihadista resultó ser un fiasco. De enero a septiembre, los atentados yihadistas no cesaron y los terroristas asesinaron alrededor de 300 personas. Para que os hagáis una idea, en septiembre el 40% del territorio nacional estaba controlado por fuerzas no estatales. El descontento regresaba a Burkina Faso y Damiba incluso tuvo que recurrir a la Fuerza Aérea Francesa para detener la oleada de atentados. En los cuarteles militares comenzó a fraguarse la percepción de que Damiba y sus colegas eran incapaces de controlar la situación y que además habían vuelto a pedir ayuda a los franceses, de modo que, poco a poco, comenzó a gestarse un nuevo golpe de Estado. Es aquí donde irrumpe Ibrahim Traoré. Él, junto a varios jóvenes militares, decidieron pasar a la acción y deponer a Damiba debido a su incapacidad de controlar la situación en el país. Así pues, los militares bloquearon la capital y hubo enfrentamientos entre militares leales a Damiba y los golpistas, y el pueblo no dudó en apoyar a los militares golpistas. En la noche del 30 de septiembre, Traoré anunció la destitución de Damiba, la suspensión temporal de la Constitución, impuso el toque de queda en el país y se presentó a la sociedad como el nuevo líder de la junta militar. Al día siguiente, se difundió el rumor de que Damiba había huido a la base militar francesa de Camp Camboisin para organizar un contragolpe con la ayuda de los franceses, y eso provocó
provocó que los burkineses que apoyaban el golpe de estado salieran a las calles para defender a los militares golpistas y se congregaron ante la embajada francesa para atacarla. Pasaron las horas y el contragolpe no sucedió, de modo que Traoré y sus colegas empezaron a trabajar para controlar la situación en el país. Antes de nada, era necesario reorganizar el estado y el gobierno, así que la junta militar aceptó a Traoré como el nuevo líder y el 5 de octubre fue designado jefe de estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Burkina Faso. Una vez en el poder, lo primero que hizo Traoré fue buscar una unidad y cohesión nacional entre los militares y el pueblo de Burkina Faso para hacer frente al desafío yihadista y a la presencia de los franceses en el Sahel. A su vez, Traoré prometió cumplir con la celebración de elecciones en 2024, pero aún así, todos los organismos internacionales, véase la ECOWAS, la Unión Europea y en especial Francia, condenaron el golpe de estado y lo calificaron como lamentable. Hasta aquí la subida al poder de Traoré, por lo que a partir de ahora voy a comentaros las medidas y las decisiones político-económicas que ha adoptado el nuevo gobierno de Burkina Faso. El 21 de octubre de 2022, Joaquim Kielem de Tambela fue nombrado primer ministro de Burkina Faso y este abogado es un viejo conocido del pueblo burkinés, ya que fue uno de los protagonistas del proceso revolucionario de Thomas Sankara en los años 80. Concretamente, Tambela fue uno de los fundadores de los comités de defensa de la revolución que se crearon en la Burkina Faso de Sankara. No solo eso, Tambela es conocido en su país por ser un fiel seguidor de Thomas Sankara, Karl Marx, Lenin y Frantz Fanon y por ser un reconocido panafricanista. Esto es, Traoré recuperó una vieja figura de la política de Burkina Faso y un personaje bastante querido por el pueblo debido a su cercanía y simpatía por Thomas Sankara. Siguiendo con las medidas políticas del nuevo gobierno de Burkina Faso, Traoré prometió combatir la corrupción en las altas esferas de la política y siguiendo los consejos de Tambela ha aceptado no percibir ningún sueldo por ser el jefe de estado de la nación y únicamente cobra su sueldo como capitán del ejército de Burkina Faso. Traoré recordó que el anterior jefe de estado derrocado prometió expulsar a los franceses del país y acabar con la influencia neocolonialista francesa en su país, pero que al final acabó pidiendo ayuda a los mismos franceses, por lo que Traoré se ha puesto firme en este sentido y en enero de 2023 expulsó al embajador francés y también ese mismo mes exigió la inmediata retirada de las tropas francesas del territorio nacional, hecho que se materializó un mes después. Además, siguiendo los pasos de Mali, el gobierno de Burkina Faso ha limitado la presencia de medios de comunicación estatales de Francia como France 24 y Radio France Internacional. Ahora bien, Traoré avisó que la expulsión de los franceses del país no suponía una ruptura de las relaciones entre Burkina Faso y Francia, sino una reconfiguración de las relaciones entre estos dos países que debían tratarse como iguales y sujetos a la cambiante situación geopolítica que vivimos en la actualidad. Junto a esto, Traoré ha levantado la suspensión de la constitución burkinesa y ha asegurado que la junta militar no es más que una especie de gobierno de transición que cumplirá con lo que acordó el anterior jefe de estado Damiba con el ECOWAS, esto es, que durará entre 24 y 30 meses y que posteriormente se celebrarán elecciones. Lo que sí es un hecho es que el nuevo gobierno de Burkina Faso ha dejado de mirar a Occidente para mirar a los BRICS y concretamente a China, Rusia e Irán. El acercamiento de Burkina Faso a estos países se ha realizado de la siguiente manera. El gobierno burkinés ha vuelto a pedir ayuda a los mercenarios de Wagner para que les ayude a acabar con la amenaza yihadista en su país y han invitado al gobierno ruso a afianzar relaciones con ellos, lo que ha sido respaldado por la población con marchas y manifestaciones en el que se ha visto a centenares de ciudadanos portando banderas de Rusia y retratos de Putin. En cuanto a Irán, el primer ministro Tambela se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de ese país para abrir una vía de comunicaciones orientada a mejorar las relaciones políticas y comerciales entre los dos países. Fruto de la mejora de las relaciones entre Irán y Burkina Faso ha sido el acuerdo para la creación de una aerolínea que unirá Teherán y Ouagadougou, lo que colocaría la capital de Burkina Faso como el centro subregional de Irán Air en África Occidental. Siguiendo con la toma de decisiones de Traoré en materia geopolítica, el presidente interino burkinés ha movido ficha en junio de este mismo año y ha firmado un acuerdo de asociación con los BRICS que le permitirá entablar importantes
importantes relaciones políticas y sobre todo económicas con los países que componen este bloque. El presidente y el primer ministro burkinés han entendido perfectamente la geopolítica y todas las decisiones que han adoptado han estado condicionadas por la cambiante situación geopolítica en la que vivimos, pero han repetido en muchas ocasiones que tanto Burkina Faso como el resto de las naciones africanas deben dejar de mirar a Occidente, que pretende mantenerles en una situación de subdesarrollo para obtener materias primas a precios muy baratos, y deben comenzar a entablar lazos con otros países que están dispuestos a hablar desde una base de igualdad y respeto a la soberanía nacional y económica de las naciones africanas. Traoré y Tambela se han mostrado a la comunidad internacional como dos firmes panafricanistas que están a favor de que África se libere de una vez del yugo neocolonial impuesto por Europa y Estados Unidos y que comience de una vez a desarrollarse y a comerciar con el resto de los países del mundo sobre una base de igualdad y respeto. En concordancia con esto, el gobierno de Burkina Faso propuso la creación de una federación africana llamada Estados Unidos de África. Los dos máximos dirigentes del país son conscientes que unir todo el continente africano en una única federación de países es algo muy difícil debido a la existencia de estados títeres de Occidente, por lo que han subrayado la necesidad de comenzar a crear dicha federación partiendo de los siguientes países: Mali, Guinea, Níger y Burkina Faso. Para alentar a las masas y convencerles de la necesidad de una unión panafricanista, Tambela organizó una marcha desde la capital de Mali a la capital de Burkina Faso, y en esa marcha dijo que el nuevo espíritu panafricanista que estaba surgiendo en el Sahel se inspiraba en las ideas de Thomas Sankara, el maliense Modibo Keïta y el guineano Ahmed Sékou Touré. Es más, él como burkinés ha defendido que Burkina Faso no puede desarrollarse fuera del camino establecido por Thomas Sankara, por lo que es imperativo seguir el legado del antiguo capitán y jefe de Estado de Burkina Faso. Para conectar y afianzar los lazos políticos y económicos entre Mali, Burkina Faso y Guinea, han propuesto la creación de una línea de ferrocarril que conecte las capitales de estos tres países. Por ahora, Traoré ha entablado muy buenas relaciones con su homólogo maliense Goïta y han sentado las bases materiales para crear una firme alianza. La intención a futuro de los mandatarios es que las medidas políticas y económicas que adopten vayan más allá de su gobernanza y que sirvan para las futuras administraciones que puedan existir en estos dos países. En este sentido, han acordado colaborar en temas de seguridad y resistir las sanciones recientes mientras sus ministerios de energía y minería debaten sobre la conexión eléctrica compartida para coordinar la industrialización y la extracción de minerales. También quiero destacar las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Traoré y de Tambela en cuanto a la memoria histórica del país, y concretamente en cuanto a Thomas Sankara. Este mismo año, el gobierno decidió enterrar como se merecen a Thomas Sankara y a sus colaboradores, y para ello se celebró un funeral muy simbólico en el que estuvo presente Mousbiyak Sankara, que es el tío de Thomas Sankara, el cual dijo lo siguiente: esta es la primera vez que veo a católicos, protestantes y musulmanes realizar la misma ceremonia. Es un signo de unión. Se espera que en el 36º aniversario del asesinato de Thomas Sankara se celebre un evento multitudinario para honrar a uno de los mandatarios más importantes de la historia de Burkina Faso. Bien, ahora voy con los hechos más recientes. Como bien sabréis, el pasado 26 de julio hubo un golpe de estado en Níger, que ha seguido el esquema de Mali y de Burkina Faso, y este golpe de estado ha sido otro tortazo al neocolonialismo existente en África y concretamente en el Sahel. La toma del poder por parte del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria y su cabeza, Omar Tchiani, no ha sentado nada bien ni a Francia, ni a la Unión Europea, ni a Estados Unidos, y tampoco a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, esto es, a la ECOWAS. Todos estos han advertido a la Junta Militar de Níger que devuelva el poder al anterior presidente Mohamed Bazoum y que, de no hacerlo, se podría producir un ataque contra el país. Ante esta situación, los presidentes de Mali y de Burkina Faso publicaron una declaración conjunta en el que advertían que un ataque a Níger se tomaría como una declaración de guerra contra estos dos países. Posteriormente, Guinea se ha sumado a esta declaración y parece que también Mauritania y Argelia tienen la intención de sumarse a esta declaración,
por lo que la situación es muy tensa en el Sahel y debido a los lineamientos políticos de estos países con Rusia y China, parece que el paradigma geopolítico dominado por Estados Unidos y la Unión Europea puede cambiar en cuestión de años. Ahora sí, para terminar, os quiero leer el discurso que leyó Ibrahim Traoré en la cumbre ruso-africana que se celebró en julio de este mismo año. Esto fue lo que dijo Traoré: las preguntas que se hace mi generación son las siguientes. No entendemos cómo África, con tantas riquezas en su suelo y una naturaleza generosa con mucha agua, sol y abundancia, África es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuestas. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Hoy nos enfrentamos a las formas más bárbaras y violentas del neocolonialismo y del imperialismo. La esclavitud todavía se nos impone. Nuestros predecesores nos han enseñado que el esclavo que no es capaz de asumir su rebeldía merece vivir en su lamento. El problema es ver a jefes de estados africanos que no aportan nada a la lucha de sus pueblos, líderes que cantan al son del imperialismo siendo tratados como sus ministros y tratados como hombres que no respetan los derechos humanos. Estar aquí hablando no es suficiente para nosotros y es vergonzoso. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan el instrumento. Nuestros pueblos han dicho basta. Gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo, patria muerte. Muchas gracias, camaradas. Ibrahim Traoré es un personaje político que va a dar mucho que hablar en los siguientes años debido a la turbulenta situación política que está viviendo el Sahel por el terrorismo yihadista y la resistencia occidental a perder su dominio neocolonial en África. Hay que observar detenidamente los procesos y sucesos que se den en estos países, pero tampoco romantizarlos, puesto que si bien los pueblos de África están diciendo basta y exigen un reordenamiento geopolítico desde una base igualitaria y desde el respeto que les permita avanzar y desarrollarse, pero no caigamos en el error de pintar esto como una revolución socialista o algo parecido. Pero lo que sí está claro es que los pueblos africanos tienen derecho a liberarse del yugo neocolonial y con líderes como Ibrahim Traoré están cada día más cerca de ese objetivo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara de algún otro líder histórico africano o del panafricanismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!